Hay una noche que no aparece en ninguna entrevista. No está en ninguna de las miles de páginas que se han escrito sobre ella en 5 décadas de carrera. No está en los especiales de televisión. No está en los libros de memorias del espectáculo mexicano. No está en los archivos de las revistas de farándula que la fotografiaron cientos de veces con esa sonrisa perfectamente calibrada que aprendió a sostener como si fuera una segunda piel. Es una noche de finales de los años 80, en una habitación que no era la suya, en una ciudad que para entonces ya era la suya, aunque no hubiera nacido en ella. Y en esa habitación no hay cámaras. No hay maquilladores ni asistentes, ni el aparato completo de la fama que siempre la rodeaba como una armadura invisible. Hay una mujer. Hay un silencio que pesa más que cualquier palabra. Y hay un hombre del otro lado de esa puerta que tiene más poder del que cualquier artista debería jamás tener que enfrentar sola, en la oscuridad, sin testigos y sin la posibilidad real de decir que no. Lo que se decidió esa noche, lo que se negoció en ese silencio espeso y sin documentos, lo que se acordó sin firmas y sin contratos, pero con la misma fuerza vinculante de cualquier obligación legal, tuvo consecuencias que se extendieron durante décadas. Consecuencias sobre una carrera, consecuencias sobre un dinero que debería existir y que ya no existe de la manera en que debería existir, y consecuencias sobre una niña que nació en circunstancias que nadie eligió completamente y que creció en Miami, lejos de su madre, lejos de México, lejos de todo el aparato de la fama que definía la vida de la mujer que la había traído al mundo. Esa imagen, esa habitación, ese silencio, ese hombre al otro lado de la puerta. Guárdalos. Vamos a regresar a ellos al final de este video, y cuando lo hagamos vas a verlos de una manera completamente diferente, con toda la información que en este momento todavía no tienes, pero que estás a punto de recibir. En este video vas a conocer exactamente 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar sobre Lucía Méndez. No 4 rumores, no 4 chismes de revista de farándula, 4 verdades construidas sobre testimonios, sobre el registro público de su propia trayectoria, sobre declaraciones que ella misma ha hecho en diferentes momentos y que cobran un significado completamente diferente cuando se leen juntas y en orden. La primera tiene que ver con el origen, con la historia de infancia y de provincia que Lucía Méndez reescribió durante décadas de manera tan sistemática y tan deliberada que hoy resulta casi imposible saber dónde termina la persona real y dónde comienza el personaje que construyó para sobrevivir en una industria que devora a las que no saben construirse un escudo. La segunda. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Tiene que ver con un presidente de México, con lo que esa relación representó para su carrera mientras duró, con las obligaciones que generó y con el precio que se siguió pagando mucho después de que el sexenio terminara y el hombre se fuera. La tercera es la más protegida, la que más personas cercanas a ella han intentado mantener fuera del espacio público durante más tiempo. Tiene que ver con su hija, con por qué esa hija creció en Miami y no en Ciudad de México, con las circunstancias que rodearon ese nacimiento y esa separación, y con lo que ese alejamiento le costó a una madre y a una hija, de maneras que ningún comunicado de prensa puede disfrazar del todo. Y la cuarta revelación, la más perturbadora de todas, es la que nadie con algo que perder va a confirmar públicamente, pero que está escrita con claridad en la trayectoria de los últimos 20 años de su vida. Lo que quedó de la fortuna de Lucía Méndez, quién la tiene hoy, cómo desapareció, bajo qué condiciones se movió y por qué una mujer que fue la actriz más taquillera de México durante casi 2 décadas necesita hoy aceptar proyectos que están muy por debajo de lo que su trayectoria debería garantizarle. Si abandonas este video antes del final, esa última revelación es exactamente lo que te vas a perder. Y es exactamente la que más personas vivas tienen interés en que no escuches. Avisaré cuando llegue cada una de las 4. No te muevas de aquí. Para entender a Lucía Méndez de verdad, no a la Lucía Méndez de las entrevistas, ni a la de las portadas, ni a la de los especiales de televisión, sino a la mujer real que existe debajo de toda esa construcción cuidadosa, hay que empezar por León, Guanajuato. Hay que empezar por la versión de León
que ella nunca quiso que existiera en el relato oficial de su vida. No la versión bonita, no la versión de niña prodigio que descubrió su talento en el hogar amoroso de una familia unida y lo llevó al mundo con determinación y gracia. La versión real, que huele a cuero curtido porque León es la capital zapatera de México y en los años 50 ese olor era omnipresente, impregnaba las calles y las casas, y la ropa tendida en los patios, y el aire mismo que se respiraba al despertar cada mañana en cualquier colonia de esa ciudad. Un olor de trabajo duro, de manos encallecidas, de hombres que salían antes del amanecer y regresaban después del anochecer, con el cuerpo agotado y poco más que el cansancio para compartir en la mesa. María de la Luz Méndez Favela nació el 20 de enero de 1955 en ese León, en ese olor, en esa textura específica de vida que no tiene nada de glamorosa y que sin embargo, o quizás precisamente por eso, produce a veces personas con una voluntad de salir que se convierte en el motor más poderoso imaginable. Su nombre completo tiene algo de profético que solo se puede ver desde la distancia. María de la Luz, la que lleva la luz, la que proyecta hacia afuera algo que ilumina a los demás, aunque por dentro la oscuridad sea una compañera más frecuente de lo que el público sospecha. Toda su vida iba a ser esa tensión entre lo que mostraba y lo que guardaba, entre la luminosidad de la imagen pública y la complejidad de la persona privada, que aprendió desde muy temprano que ciertas verdades era más seguro no contarlas. El año de su nacimiento es ya en sí mismo un dato que Lucía Méndez trató de manejar durante décadas con la imprecisión deliberada que en el mundo del espectáculo se aplica a la edad de las mujeres. En diferentes documentos, en diferentes contextos, el año varía. Ella misma lo ha dejado variar sin corregirlo demasiado enérgicamente, porque en una industria donde la juventud de una mujer es un activo con fecha de vencimiento, el control sobre los datos que permiten calcular esa fecha es una forma menor, pero real, de poder. Pero 1955 es el año que los registros más confiables señalan, y es importante fijarlo, porque a partir de él se puede trazar con precisión el arco de una vida que tiene momentos de una aceleración extraordinaria y momentos de una detención igual de extraordinaria. La familia Méndez Favela no era rica. Tampoco era la familia en la miseria extrema que a veces aparece en las versiones más dramáticas de la historia de origen de Lucía, porque esas versiones también han sido construidas con una intención narrativa específica. Era una familia de clase trabajadora en la México de los años 50 y 60, lo que significaba exactamente lo que significa eso: dinero para comer, para vestir, para mantener la casa, pero no mucho más. Las vacaciones eran un lujo que no siempre se podía permitir. La educación era importante, pero estaba limitada por lo que la economía familiar podía sostener. Y la belleza de una hija, cuando esa hija era tan notablemente hermosa como lo era la pequeña María de la Luz, no era solo un rasgo físico, sino una posibilidad concreta, una puerta entreabierta hacia algo diferente que la madre. Con la intuición aguda que tienen las madres que han conocido de cerca la limitación, supo ver antes de que la propia niña pudiera entenderlo. El padre de Lucía Méndez es la figura más deliberadamente nebulosa de toda su historia pública, y esa nebulosa no es un accidente ni una omisión inocente. En las entrevistas tempranas de su carrera, cuando todavía no había perfeccionado completamente el arte del relato controlado, su padre aparece de manera vaga, presente, pero sin definición clara, parte de la familia, pero sin un rol específico en la narrativa del triunfo. A medida que los años pasaron y que Lucía fue construyendo con mayor precisión la imagen que quería proyectar, la figura paterna fue siendo gradualmente borrada o reducida a una referencia tan lateral que resulta imposible reconstruir quién era ese hombre y qué papel jugó en la formación de la mujer que se convertiría en leyenda. Personas que conocieron a la familia Méndez Favela en León durante aquellos años han dejado caer en conversaciones a lo largo del tiempo, siempre con la discreción que impone hablar de alguien con el poder cultural que tiene Lucía Méndez, que la relación entre padre e hija tuvo dimensiones que la actriz decidió no incluir en su historia oficial.
no necesariamente porque fueran extraordinariamente dramáticas, sino porque no encajaban en el relato de la mujer que se hizo a sí misma, que no debía nada a nadie, que llegó hasta donde llegó únicamente por su propio esfuerzo y su propio talento y su propia voluntad indoblegable. Esa voluntad era real. Eso hay que decirlo con claridad, porque la historia de Lucía Méndez no es la historia de alguien que llegó a donde llegó únicamente por las relaciones que tuvo o por las circunstancias que la favorecieron. Hay un talento genuino en esa mujer. Hay una inteligencia emocional y una presencia en cámara que son cualidades innatas que ningún productor puede fabricar si no están ahí desde el principio. Pero el talento solo, en la industria del espectáculo mexicano de esa época, no era suficiente. Nunca lo fue. Y la historia de Lucía Méndez es también, inevitablemente, la historia de todo lo que tuvo que hacer, además de ser talentosa, para que ese talento llegara a donde llegó. El primer concurso de belleza fue alrededor de los 15 años. Guarda esa edad. Guarda ese dato con precisión, porque toda la lógica de la vida de Lucía Méndez va a repetir ese mismo patrón en diferentes contextos y con diferentes protagonistas. La oportunidad que llega antes de que la persona esté completamente equipada para manejar todas sus consecuencias. La puerta que se abre antes de que uno tenga claro del todo lo que hay del otro lado. La elección que se hace con la información incompleta que se tiene en ese momento y cuyos efectos se descubren mucho después, cuando ya no es posible deshacerla. Ganó ese concurso. Por supuesto que ganó. Y después de ese primer triunfo local vino otro concurso, y después otro. Y la cadena de victorias fue construyendo simultáneamente dos cosas: una reputación pública que la proyectaría hacia la capital y un sistema de creencias interno que resultaría ser al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. La convicción de que la belleza era poder, de que la imagen era un lenguaje que ella dominaba mejor que nadie, de que si seguía siendo exactamente lo que cada situación requería que fuera, si seguía calibrando con precisión qué cara poner en qué momento y qué precio estaba dispuesta a pagar y cuál no, el mundo le abriría puertas que, para otras mujeres de León, permanecerían cerradas para siempre. Esa convicción la salvó muchas veces. Esa misma convicción, en sus versiones más extremas, la destruyó en otras. Llegó a la Ciudad de México siendo prácticamente una adolescente, con una edad que varía entre los 16 y los 17 años, dependiendo de cuál versión de su historia se consulte, y la ciudad la recibió con esa mezcla específica de fascinación y de depredación que siempre ha tenido con los que llegan de provincia, creyendo que el talento es suficiente para abrirse camino. La Ciudad de México de principios de los años 70 era un organismo vivo y contradictorio y enormemente complicado. Estaba procesando todavía el trauma profundo del movimiento estudiantil de 1968, la masacre de Tlatelolco, el horror de lo que el Estado había sido capaz de hacer a sus propios ciudadanos más jóvenes e idealmente comprometidos. Y al mismo tiempo trataba de proyectar, hacia adentro y hacia afuera, una imagen de modernidad y de normalidad, y de un país que avanzaba con paso firme hacia un futuro próspero. En ese proyecto de imagen nacional, la cultura popular, las telenovelas, los cantantes, los rostros que millones de mexicanos reconocían y amaban en sus televisores, eran herramientas de cohesión social y de distracción política, con una eficacia que los gobiernos de la época comprendían perfectamente y administraban con una conciencia que hoy resulta casi transparente de tan obvia. Entrar a esa industria, siendo joven y hermosa y provinciana y hambrienta de éxito, no era simplemente una cuestión de audiciones y de castings y de talento que se reconoce y se premia. Era entrar a un sistema donde las reglas más importantes no estaban escritas en ningún contrato, donde todos los que llevaban tiempo adentro las conocían perfectamente y donde las decisiones sobre quién subía y quién se quedaba en el camino las tomaban hombres de mediana edad con poder absoluto sobre el acceso a las cámaras, a los micrófonos, a los millones de espectadores que esperaban del otro lado de la pantalla.
Hombres que habían construido ese poder durante décadas y que no tenían ningún incentivo real para ejercerlo de manera desinteresada cuando tenían enfrente a una muchacha joven y brillante que necesitaba su ayuda y que no tenía, todavía, los recursos para negociar en términos de igualdad. Guarda este nombre: Ernesto Alonso, el señor telenovela, el hombre que durante más de 4 décadas fue el árbitro supremo, indiscutido e inapelable del melodrama mexicano en Televisa. Productor, director, actor, figura cultural de peso propio y, sobre todo, la persona que decidía quién era protagonista y quién no, quién tenía talento suficiente para el primer plano y quién debía conformarse con los papeles secundarios, quién llegaba al estrellato y quién se quedaba en el camino. Ernesto Alonso fue el primer gran poder de la industria con el que Lucía Méndez tuvo que aprender a navegar, a negociar, a encontrar el equilibrio entre lo que él necesitaba de ella y lo que ella necesitaba de él. Lo necesitarás para entender lo que viene después. Guárdalo. Los primeros años en la capital fueron de escalada lenta y de aprendizaje acelerado en todos los frentes simultáneamente. Pequeños papeles en telenovelas, apariciones en programas de variedades, contratos de publicidad menores. El trabajo de construir presencia en una industria que ya tenía sus figuras establecidas y que no hacía espacio fácilmente para las que llegaban de fuera. Y al mismo tiempo, el aprendizaje paralelo, el que nadie enseña formalmente, pero que la industria transmite con una eficiencia que es casi admirable. El aprendizaje de qué decir y qué no decir, de cómo moverse en una habitación donde hay productores, de qué sonrisa usar con quién, de qué petición resistir y cuál era mejor no resistir, de qué precio estaba dispuesta a pagar y en qué condiciones. Ese aprendizaje no se completó en un día ni en un mes. Se fue sedimentando con cada experiencia, con cada negociación exitosa y con cada negociación que salió mal, con cada puerta que se abrió y con cada puerta que se cerró, hasta que Lucía Méndez desarrolló una intuición para el poder y para sus mecanismos, que sería a la vez su herramienta más eficaz y la fuente de sus mayores errores de cálculo. Su primera telenovela protagónica llegó a principios de los años 70, y con ella llegó el primer contacto real con lo que significa la fama en su versión mexicana. El reconocimiento en la calle, las cartas de admiradores, las portadas de revistas, la sensación de que millones de personas que nunca te han visto en persona sienten que te conocen de toda la vida. El público mexicano tenía con las telenovelas de esa época una relación que va más allá de lo que hoy llamaríamos entretenimiento. Eran rituales colectivos, eran el espejo donde una sociedad en proceso de urbanización acelerada, donde millones de personas habían dejado sus pueblos y sus ciudades pequeñas para instalarse en una megalópolis que no les resultaba completamente propia, procesaban sus propias historias de amor y de traición y de lucha y de esperanza. Y Lucía Méndez entendió ese espejo con una intuición que ninguna escuela de actuación puede enseñar porque no proviene de la técnica, sino de haber conocido de cerca la necesidad, de haber entendido en carne propia lo que es querer algo con una desesperación que a veces se convierte en el único combustible disponible. 1975. Lucía Méndez se convierte en una de las actrices más reconocidas y más queridas de la televisión mexicana. Su cara en todas las portadas, su nombre en boca de todos. Los ratings de sus telenovelas rompiendo récords que parecían inamovibles. 2000. Lucía Méndez, haciendo apariciones especiales en producciones que están muy por debajo de su nivel histórico, aceptando proyectos que en su momento de gloria habría rechazado sin pensarlo 2 veces. 25 años de una distancia que nadie que la vio en el pico de su fama hubiera podido prever. Algo pasó en el medio, algo grande, algo complejo, algo que tiene múltiples nombres y múltiples responsables y múltiples silencios que han sido cuidadosamente mantenidos durante décadas. El ascenso de Lucía Méndez durante los años 70 y la primera mitad de los 80 fue espectacular en el sentido más literal de la palabra. Sus telenovelas no eran solo éxitos de audiencia, eran fenómenos culturales que trascendían la televisión y se convertían en conversación nacional, en punto de referencia colectivo,
en el tipo de experiencia compartida que hoy resulta casi imposible de replicar en un ecosistema mediático fragmentado en miles de plataformas simultáneas. 30, 40 millones de personas siguiendo el mismo melodrama en el mismo horario, llorando con los mismos personajes, odiando a los mismos villanos, esperando con una impaciencia real y física el siguiente capítulo. Lucía Méndez era el centro de ese fenómeno de una manera que iba más allá de la actuación. Era un símbolo, la representación de algo que el público mexicano necesitaba ver en pantalla. La mujer hermosa y valiente y sufrida que al final, después de todo lo que le habían hecho, triunfaba, que no se rendía, que llegaba al amor y al reconocimiento que merecía a pesar de los obstáculos que el destino y los malvados habían puesto en su camino. Había algo de autobiográfico en esa imagen que probablemente el público no sabía que era autobiográfico, pero ella sí lo sabía. Incluso en ese periodo de gloria, si se miran con atención los detalles, si se leen las entrevistas de esa época con los ojos de alguien que conoce lo que vino después, hay señales que en su momento parecían insignificantes y que desde la distancia del tiempo resultan enormemente reveladoras. Periodos donde los proyectos se demoraban o se interrumpían de maneras que no correspondían con el nivel de demanda que supuestamente tenía. Relaciones personales que comenzaban y terminaban sin demasiada explicación pública. Una proximidad creciente y llamativamente sostenida con el mundo de la política mexicana, con personas que no tenían nada que ver con la producción televisiva, pero que aparecían en las periferias de su vida pública, con una frecuencia que en ese momento nadie analizó demasiado, porque en el México de esa época, la presencia del poder político en todos los espacios de la vida cultural era tan normal que resultaba invisible. ¿Por qué en determinados momentos de su carrera, cuando todo parecía ir perfectamente desde afuera, aparecían de repente decisiones que sus contemporáneas encontraban desconcertantes? ¿Por qué ciertos contratos que debería haber firmado no se firmaron y otros que parecían menores se convirtieron en prioridades absolutas? ¿Por qué había hombres en ciertas reuniones que no eran productores ni directores ni nada que tuviera que ver con la televisión, pero que claramente tenían algo que ver con las decisiones que se tomaban sobre su carrera? ¿Qué conversaciones ocurrían fuera de los foros y de los sets que determinaban lo que ocurría dentro de ellos? ¿Por qué ciertas personas que la conocieron bien durante esa época, personas que hoy son adultos mayores con ya poco que perder profesionalmente, cuando se les pregunta directamente por ese periodo, responden con una cautela que no se justifica si realmente no hay nada que contar? Guarda esas preguntas. Las vamos a necesitar en unos minutos. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Lucía Méndez. Lucía Méndez no solo ajustó algunos detalles de su historia de origen, como hacen la mayoría de los artistas que llegan de provincias a la capital y necesitan construir una narrativa pública manejable. Realizó una operación de reescritura profunda, sistemática, sostenida durante décadas, sobre aspectos fundamentales de su historia personal que van mucho más allá de la ciudad de nacimiento o del año exacto de algún debut menor. Y el resultado de esa operación fue tan exitoso que hoy, 50 años después del inicio de su carrera, resulta genuinamente difícil separar lo que fue de lo que ella decidió que había sido. La versión oficial de Lucía Méndez presenta a una mujer que llegó de León con su talento y su determinación, que encontró en la industria las oportunidades que merecía, que navegó los obstáculos con inteligencia y con fuerza propia, y que llegó a la cima por méritos que son completamente suyos. Esa versión no es completamente falsa, pero es incompleta de maneras que importan. La parte que falta, la parte que fue deliberadamente omitida, o suavizada, o reencuadrada en un relato más conveniente, tiene que ver con el precio específico que se pagó, con las personas específicas a las que se les debió algo en diferentes momentos del ascenso, y con las decisiones que se tomaron no desde la libertad, sino desde la necesidad, y a veces desde el miedo. Hay entrevistas de Lucía Méndez separadas por décadas, donde los mismos hechos básicos de su infancia y de sus primeros años en la capital presentan variaciones que no pueden explicarse simplemente por los fallos normales de la capital. Memoria.
El nivel económico de su familia en León varía de entrevista en entrevista, de maneras que siguen un patrón claro. Se va ajustando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué audiencia está recibiendo el relato y qué imagen quiere producir en esa audiencia específica. Los detalles sobre su padre, cuando aparecen, cambian en tonalidad y en significado, de manera que parece responder a diferentes estrategias narrativas en diferentes momentos. Y hay un periodo específico de sus primeros años en la capital, un periodo que coincide aproximadamente con los años donde se estaban tomando las decisiones más importantes sobre el tipo de carrera y el tipo de vida que iba a tener, sobre el que la neblina es tan consistente y tan total que su consistencia misma es reveladora. Lo que esta operación de reescritura revela no es simplemente vanidad, aunque en el mundo del espectáculo la vanidad sería completamente comprensible y no merecería mayor análisis. Lo que revela es algo más urgente y más oscuro, el nivel de control sobre la propia narrativa que desarrolla alguien que aprendió muy temprano, en circunstancias muy específicas, que en esta industria quien controla su pasado, controla su presente y eventualmente controla lo poco del futuro que le queda por controlar. Eso no se aprende en los libros. Eso se aprende en habitaciones sin cámaras, en conversaciones que nunca se graban, en situaciones donde la vulnerabilidad que se muestra puede ser usada en tu contra de maneras que nadie va a poder probar después, pero que son completamente reales mientras están ocurriendo. Quizás tú también has sentido esa presión alguna vez, la de presentar una versión de ti mismo más ordenada y más coherente y más exitosa de lo que la realidad de lo que viviste permite. La de borrar de tu historia los capítulos que no encajan en el relato que necesitas construir para que ciertos ojos te vean de cierta manera. La de mantener una imagen frente a tu trabajo o frente a tu familia o frente a personas cuya opinión importa por razones que no siempre son completamente racionales, que no refleja del todo lo que pasa por dentro. Hay algo profundamente humano en esa necesidad. Pero hay también un precio que se paga cuando esa necesidad se vuelve el modo de operación permanente, cuando el personaje público se vuelve tan sólido y tan detallado que la persona real ya no sabe con certeza dónde termina uno y dónde comienza el otro. Ese precio, Lucía Méndez lo pagó, de maneras que estamos a punto de explorar con más detalle. Lucía Méndez tiene una frase que ha repetido a lo largo de toda su vida pública, con diferentes palabras en diferentes momentos, pero siempre con el mismo núcleo, siempre con la misma intención. La frase es: yo siempre he sabido quién soy. Es su ancla, es su declaración de principios. Es lo que dice cuando alguien se acerca demasiado a los territorios que no quiere que nadie explore. Guarda esa frase. La vamos a necesitar varias veces más, y cada vez que regresemos a ella va a sonar de una manera un poco diferente, un poco más oscura, un poco más honesta de lo que suena la primera vez que la escuchas. Los años 80 comenzaron para Lucía Méndez como el inicio del capítulo más brillante de su historia, y en muchos sentidos lo fueron. Sus proyectos de esa época son los que todavía hoy se citan cuando se habla de los grandes hitos de la televisión latinoamericana. Sus canciones se escuchaban no solo en México, sino en toda la región. Su imagen se había convertido en un producto de exportación cultural con un reconocimiento que muy pocos artistas mexicanos de cualquier época han logrado igualar. Era, en el sentido más completo y más exigente de la palabra, una estrella internacional. Y las estrellas internacionales en el México de los años 80 no vivían en un universo separado del poder político, vivían exactamente dentro de él, en una relación de interdependencia que era tan antigua como el sistema político mismo, y que en ese periodo particular alcanzó algunas de sus expresiones más intensas e inequívocas. 1982. Miguel de la Madrid gana las elecciones presidenciales y asume el poder en uno de los momentos más difíciles de la historia económica reciente de México. El peso se ha devaluado de manera brutal. El petróleo, que había sido la apuesta estratégica del sexenio de López Portillo, ha colapsado en los mercados internacionales. El país está en una situación de emergencia económica real, con una deuda externa que se ha vuelto impagable y una clase media
que ve cómo sus ahorros se evaporan en tiempo real. En ese contexto de crisis, la industria del entretenimiento sigue funcionando con una intensidad casi febril, como si la necesidad colectiva de escapar hacia la ficción fuera la única respuesta posible ante una realidad que nadie, ni los gobernantes ni los ciudadanos, sabe completamente cómo manejar. Y Lucía Méndez está en la cima exactamente en ese momento. Su nombre, su cara, su presencia son parte del paisaje mental de millones de mexicanos que en ese periodo difícil encienden el televisor buscando algo que les permita no pensar, aunque sea por una hora, en el tipo de cambio, y en los precios, y en el futuro, que se vuelve cada día más incierto. Es en ese contexto donde el nombre de Lucía Méndez comienza a aparecer, en los círculos donde estas cosas se hablan, pero raramente se escriben, en relación con el nuevo presidente. Aquí viene la segunda revelación. Esta es la que más personas que todavía están vivas tienen interés activo en mantener enterrada. Lo que múltiples fuentes que estuvieron cerca del mundo del espectáculo y del mundo político mexicano durante ese periodo han señalado de manera consistente a lo largo de los años, siempre en el terreno del testimonio no formalizado, siempre con la cautela que impone hablar de personas con poder real y sostenido, es que entre Lucía Méndez y Miguel de la Madrid existió durante el sexenio 1982 hasta 1988, una relación que iba considerablemente más allá de lo que podría describirse en términos neutrales como un conocimiento casual o una simpatía pública entre un gobernante y una figura popular de la cultura. Los presidentes mexicanos de esa época tenían una relación sistemática con el mundo del espectáculo que respondía a una lógica política clara. Las figuras del entretenimiento masivo eran herramientas de gestión de la imagen pública, de cohesión social, de producción del consenso en una sociedad que estaba bajo presiones económicas y políticas crecientes. Tener a las estrellas cercanas, o más precisamente tener a ciertas estrellas en una posición de gratitud o de dependencia o de obligación silenciosa, era parte de la administración del poder, en un sistema donde los límites entre lo público y lo privado eran exactamente tan permeables como el presidente de turno decidía que debían ser, sin que ninguna institución independiente tuviera la autoridad real de cuestionarlo. Estos son señalamientos que han circulado de manera persistente durante décadas y que provienen de fuentes suficientemente diversas y suficientemente consistentes en sus elementos centrales como para no poder descartarse como simple invención o como rumor sin base. No son condenas legales, no son confesiones. Lucía Méndez nunca ha confirmado la naturaleza específica de esa relación, más allá de lo que es absolutamente imposible negar. Que conoció al presidente, que estuvo presente en eventos y en espacios donde él estaba, que durante esos años su carrera tuvo un nivel de protección y de facilidades que no todas sus contemporáneas, con trayectorias comparables, recibieron. Pero las preguntas permanecen con una consistencia que sola ya dice algo importante. Y lo que sí puede rastrearse con claridad en el registro público de su trayectoria es que cuando la presidencia de la Madrid terminó en 1988 y llegó Salinas de Gortari con su propio mapa de preferencias y de favoritas y de personas consideradas útiles o prescindibles, algo en la trayectoria de Lucía Méndez comenzó a cambiar de maneras que ella misma ha reconocido en diferentes momentos, sin terminar nunca de explicar completamente. Las relaciones con el poder en el México de esa época no eran relaciones de iguales. Nunca lo son, pero en ese contexto específico lo eran de una manera particularmente asimétrica y particularmente costosa para la parte que tenía menos poder. Una artista, por más famosa que fuera, por más audiencias que convocara, por más portadas que protagonizara, seguía siendo alguien que necesitaba de la industria para existir como artista. Y la industria, en el México del Partido Único, estaba entretejida con el poder político de maneras que hacían imposible separar completamente las decisiones artísticas de las decisiones políticas. Esto significaba que estar en una posición de proximidad con el presidente no era solo un privilegio, era también una dependencia, era también una obligación, era también una vulnerabilidad específica que se activaba exactamente
en el momento en que el presidente cambiaba, o en que la relación se enfriaba, o en que las circunstancias que la habían generado dejaban de existir. ¿Qué compromisos concretos, explícitos o tácitos, se adquieren cuando se está en esa posición de proximidad con el poder más alto del país? ¿Qué significa para la identidad y para la autoestima de una mujer tener que navegar ese tipo de relación durante años? Tener que calibrar constantemente qué puede decir y qué no puede decir, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué partes de sí misma puede mantener como propias y cuáles debe poner al servicio de una dinámica que no controla del todo. ¿Cuántas de las decisiones artísticas de Lucía Méndez durante esos años que el público veía como elecciones libres de una artista en la cima eran en realidad condiciones que alguien más imponía desde un lugar de poder que ella no tenía? Manera real de ignorar. ¿Y qué pasa con una persona, con su sentido de sí misma, con su capacidad de confiar en su propio criterio, cuando durante años ha tenido que operar en un sistema donde su valor dependía parcialmente de lo que otros decidían que valía? Guarda esas preguntas. Todas son importantes, pero lo peor aún no había comenzado. Lo más oscuro de toda esta historia no es la relación con el poder político, aunque esa relación fue oscura de maneras que hemos apenas empezado a explorar. Lo más oscuro es lo que esa relación, y quizás otras de naturaleza similar en diferentes momentos de su vida, dejó como consecuencia en el territorio más íntimo y más irreversible de la existencia de Lucía Méndez. El territorio de la maternidad. El territorio de una hija. El territorio de una separación que fue geográfica en la superficie y que en el fondo era algo completamente diferente. Aquí viene la tercera revelación, la más humanamente devastadora de las cuatro. La que no tiene que ver con contratos, ni con poder político, ni con dinero, ni con carreras. La que tiene que ver con una niña que nació y con una madre que no pudo estar donde debía estar de la manera en que debía estar y con el precio que eso tiene. Con el precio que eso siempre tiene, sin importar las razones, sin importar las circunstancias, sin importar qué tan comprensibles sean las explicaciones. Lucía Méndez tiene una hija. Su nombre es Lucía Sherat Méndez. Nació en una época que coincide con los años más complejos y más densos de la vida privada de su madre, en un periodo donde las circunstancias profesionales y personales de Lucía se habían vuelto tan entrelazadas e interdependientes que ya era casi imposible tomar una decisión en un área sin que afectara automáticamente a la otra. El padre es Patricio Sherat, un hombre de negocios cuya relación con Lucía fue uno de los capítulos más deliberada y consistentemente oscurecidos de toda su historia personal. No porque el oscurecimiento de ese capítulo específico tenga en sí mismo una explicación sencilla, sino porque ese capítulo está conectado con otros capítulos que Lucía tampoco ha querido iluminar del todo, y los oscurecimientos se refuerzan mutuamente de una manera que hace que tirar de cualquiera de los hilos lleve inevitablemente a los demás. La niña creció en Miami, no en Ciudad de México, donde estaba su madre, no en León, donde estaban las raíces de la familia. En Miami, una ciudad que para una mujer mexicana de esa época y de esa posición representaba algo muy específico en el imaginario de las posibilidades: distancia manejable, protección de la exposición mediática mexicana, la posibilidad de una vida paralela que no tuviera que estar constantemente negociando su existencia con el aparato de la fama que en México era omnipresente e invasivo. Las razones que Lucía Méndez ha dado públicamente para explicar por qué su hija creció en Miami y no a su lado son razones que suenan razonables en la superficie. Mejor educación, más opciones, un ambiente diferente. Son el tipo de razones que se dan cuando la razón real es más complicada de explicar en una entrevista de 10 minutos con un periodista que no conoce el contexto completo y que, en cualquier caso, está más interesado en el escándalo que en la comprensión. Personas que estuvieron cerca de Lucía durante ese periodo, personas que la conocían fuera de las cámaras, en la vida cotidiana que existe detrás de la imagen pública, describen una situación considerablemente más compleja que una decisión logística sobre calidad educativa. Describen a una mujer que vivía en un estado permanente de negociación
entre lo que quería como madre, lo que sentía como madre, lo que habría elegido como madre si hubiera podido elegir desde la libertad y lo que le era posible como artista, en una posición de dependencia de poderes que ella no controlaba del todo y que tenían sus propias ideas sobre cómo debía verse y qué debía mostrar y qué debía mantener fuera de la vista pública. Una artista en esa posición, con esa visibilidad, con esas relaciones con el poder político y con la industria del espectáculo, no podía simplemente anunciar un embarazo y esperar que todos los actores relevantes en su vida lo recibieran con neutralidad. Los embarazos en las actrices protagonistas de esa época en la televisión mexicana eran negociaciones, eran problemas de producción, eran variables que los productores y en ocasiones otros tipos de interesados consideraban que tenían derecho a opinar, a condicionar, a administrar. No estamos hablando de una época medieval. Estamos hablando de México en los años 80 y principios de los 90, cuando las relaciones de poder entre los hombres que controlaban las instituciones y las mujeres que dependían de esas instituciones para existir profesionalmente eran exactamente lo que cualquier persona honesta y con ojos en la cara admitiría que eran: relaciones profundamente asimétricas, donde la voluntad de una mujer, por más talentosa y por más famosa que fuera, siempre estaba condicionada por la voluntad de alguien con más poder institucional que ella. Que Lucía Sherratt creciera en Miami no fue solo una decisión sobre educación, fue el resultado de una serie de circunstancias que incluyeron consideraciones sobre protección, sí, pero también consideraciones sobre conveniencia de personas que no eran la madre ni la hija, también las consecuencias inevitables de una vida construida sobre la imagen pública y los acuerdos tácitos con el poder, también el tipo de solución de compromiso que se adopta cuando todas las opciones disponibles son imperfectas y cuando el tiempo para decidir se acaba antes de que se pueda encontrar la opción verdaderamente buena. Lo que eso significó para una niña que crecía en Miami mientras su madre era la reina del melodrama mexicano es algo que solo esa niña, hoy mujer adulta, puede conocer completamente. Pero hay algunas cosas que no requieren ser explicitadas para ser entendidas. Una niña que sabe que su madre es famosa, que millones de personas la conocen y la aman y la consideran parte de sus vidas, pero que esa misma madre no está en casa cuando la niña regresa de la escuela. Que no está para las noches de fiebre, ni para las primeras decepciones, ni para los momentos pequeños y no fotografiables, que son los que en realidad construyen la relación entre una madre y una hija. Que está, en cambio, en un foro de Televisa siendo amada por extraños mientras la hija aprende, de la única manera que le queda disponible, a crecer con la ausencia como condición estructural de su vida cotidiana. Hay una declaración que Lucía Méndez hizo en algún momento de los años 90, cuando su hija ya era adolescente y la relación entre ellas estaba en proceso de encontrar una forma que ninguna de las dos había podido construir durante los primeros años. Dijo, con palabras que varían según la fuente, pero cuyo núcleo se repite con una consistencia que habla de una verdad que no puede mantenerse completamente encubierta. Que había sido una madre que había tenido que elegir de maneras que ninguna madre debería tener que elegir. Esa frase específica, con esa formulación específica, no es la frase de alguien que tomó una decisión logística cómoda sobre educación internacional. Es la frase de alguien que eligió bajo condiciones que no eran completamente libres, en circunstancias que la excedían, con presiones que venían de fuera y que eran lo suficientemente reales y lo suficientemente concretas como para doblar incluso la voluntad más fuerte que hubiera en ella. La relación entre Lucía y su hija fue encontrando su forma con el tiempo, con el trabajo de ambas, con la paciencia que requiere reparar algo que se rompió antes de que hubiera palabras suficientemente precisas para nombrar exactamente qué se había roto y por qué. Lucía Sherratt es hoy una mujer adulta con su propia vida, y la relación que tiene con su madre es la que dos personas decidieron construir sobre los cimientos de una historia compartida que no empezó de la mejor manera posible. Eso no es poca cosa. En realidad es algo notable. Pero el peso de esos primeros años de distancia
de esa infancia en Miami mientras la madre era adorada por millones en México, de ese crecimiento con la ausencia como constante, no se borra. No porque no haya voluntad de borrarlo, sino porque algunas cosas simplemente se metabolizan y se vuelven parte de uno, y la única opción disponible es aprender a vivir con ellas de la manera más honesta posible. Tal vez tú también sabes lo que es no haber estado donde debías estar para alguien que te necesitaba. No necesariamente de la manera de Lucía Méndez, no necesariamente con esas dimensiones o esas circunstancias específicas, pero sí de la manera en que todos los seres humanos que han tenido que elegir entre lo que querían y lo que podían, entre lo que amaban y lo que las circunstancias permitían, entre la persona que habrían sido si las condiciones hubieran sido otras y la persona que terminaron siendo en las condiciones reales que tuvieron, conocen ese peso específico, el peso de lo que no se dijo a tiempo, de lo que no se hizo cuando todavía era posible hacerlo, de la persona que esperó y que aprendió a esperar porque era lo único que tenía disponible. Ese peso no se resuelve, se transforma. Y lo que queda después de que se transforma es parte de uno para siempre. Lucía Méndez lo sabe de la manera más íntima e irreversible que existe. 1988. El sexenio de la Madrid termina. Llega Salinas. Los equilibrios se redistribuyen. Las protecciones se reasignan. Las estrellas del periodo anterior descubren que el nuevo poder tiene sus propias preferencias. 1994. Última gran telenovela protagónica de Lucía Méndez, con el impacto masivo que había definido su carrera durante 2 décadas. 2005. Reality de convivencia. 11 años del último proyecto mayor al primero de los proyectos menores. Y desde entonces, un descenso sostenido que tiene la lógica implacable de algo que no es solo el paso del tiempo, sino el resultado de decisiones y de circunstancias específicas cuyas consecuencias no han terminado de desplegarse todavía. Y entonces llegó lo que nadie que la quería hubiera deseado que llegara. Aquí viene la cuarta revelación, la última, la más perturbadora, la que nadie con algo que perder va a confirmar en cámara ni en ningún formato que quede registrado. Lucía Méndez fue, durante el periodo comprendido entre aproximadamente 1975 y 1994, una de las figuras del entretenimiento latinoamericano con mayor capacidad de generar ingresos de manera sostenida. Telenovelas de producción masiva con presencia internacional, discografía activa con ventas significativas en múltiples mercados, contratos de publicidad con marcas nacionales e internacionales, presentaciones en vivo en México y en toda América Latina y en España, giras, eventos, una presencia mediática tan constante y tan intensa que su nombre era en sí mismo un activo comercial con un valor que las marcas estaban dispuestas a pagar. El nivel de ingresos que esa actividad sostenida durante casi 2 décadas debería haber generado, si hubiera sido administrada con independencia real y con asesoría financiera genuinamente orientada a proteger sus intereses, habría sido la base de una seguridad económica permanente. Una vejez donde la elección de proyectos pudiera hacerse desde el deseo y no desde la necesidad. La posibilidad de decir que no cuando la propuesta no merece el sí, que es el lujo más real y más concreto que el dinero puede comprar en la industria del espectáculo. La pregunta que te dejo en los comentarios, la única que realmente importa después de todo lo que acabas de escuchar, es esta. Una mujer que pagó todos esos precios, que navegó todas esas oscuridades, que sobrevivió a todo lo que le sobrevivió, ¿merece admiración o merece lástima? ¿O merece las dos cosas simultáneamente con la misma intensidad? Y cambia tu respuesta a saber que ella, con toda probabilidad, no quiere ninguna de las dos, que lo único que ha querido siempre, y que ha dicho siempre, con las palabras más simples que tuvo disponibles, es simplemente que la dejen ser quien siempre supo que era. En el próximo video, vamos a hablar de otra figura del espectáculo latinoamericano, que construyó durante décadas una imagen impecable, una imagen de fuerza y de elegancia y de éxito, que el público amó y admiró, y consideró un modelo de lo que era posible. Y vamos a descubrir lo que esa imagen estaba cubriendo.
Una historia donde la traición más grande y más duradera y más devastadora no vino de la industria ni del poder político, ni de los enemigos que uno construye cuando llega a cierto nivel. Vino de adentro de la casa, de alguien que dormía en la misma cama, que conocía todos los secretos, que sabía exactamente dónde estaban todas las grietas y que un día decidió usarlas. Eso viene pronto y va a ser imposible de olvidar.